Lo que os quiero comentar son varias cosas. Por un lado, ¿qué es la neuropsicología? Por otro, ¿qué es lo que evaluamos en una evaluación neuropsicológica? ¿Qué pruebas son las que utilizamos con más frecuencia? Que ya Fernando ha comentado incluso alguna que se utiliza para ensayos clínicos. Y, bueno, básicamente eso. Lo que quiero es que luego alguna de esas tareas la podamos ver juntos. Esto no es para que os entrenéis y si os hacen una evaluación ya vayáis entrenados, no. Es para que tengáis un cierto conocimiento de qué es lo que hacemos. Bueno, no sé si habéis oído hablar de la neuropsicología, si habéis hecho alguna valoración neuropsicológica. ¿Alguno lo ha hecho? ¿Alguna lo ha hecho? No. Pues lo que decía Fernando, que... Bueno, pues mira, yo de forma global os puedo decir esto, que es la ciencia que estudia la relación entre cerebro y conducta. Claro, si os digo eso, pues tampoco os digo demasiado, ¿no? Pero además, mira, venimos de una charla de un neurocientífico que es español, pero que trabaja en Estados Unidos y que está haciendo un desarrollo tremendo de cómo vamos a poder leer lo que está pasando en el cerebro y poder interpretarlo. Incluso en personas, nos contaban, gente que tiene un síndrome de enclaustramiento, que no puede comunicarse. Se han hecho algunos experimentos y se está llegando a esa posibilidad de esa persona poder comunicarse desde dentro hacia afuera. Bueno, la relación entre el cerebro y la conducta. Hace muchos años el cerebro se consideraba una caja negra. Tú metías un estímulo y salía una conducta, pero dentro no sabíamos lo que ocurría. Afortunadamente la neuropsicología y otras neurociencias están dando explicación de lo que está ocurriendo ahí. De forma clínica, lo que podemos decir es que la neuropsicología lo que hace es tratar, estudiar las secuelas cognitivas de las lesiones cerebrales. Esto se aplica a multitud de patologías. Y también lo que sabemos es que la neuropsicología contribuye a un diagnóstico mucho más preciso, incluso en momentos iniciales de procesos degenerativos. En ocasiones encontramos alteraciones neuropsicológicas que no se correlacionan con los posibles cambios en pruebas de imagen. Tú te haces una resonancia, te haces un TAC y no se ve nada. Pero la evaluación neuropsicológica sí que te puede decir, oye, cuidado que aquí hay algo. ¿Y qué es lo que evaluamos? Pues esto ya lo comentaba también un poco Fernando antes. Evaluamos atención, que es como la base de todo. Por encima tenemos el lenguaje, las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas juegan un papel esencial en la esclerosis múltiple. Y luego, aunque no forma parte de la parte cognitiva, pero el estado de ánimo es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que las personas somos al menos tres cosas. Me corregís si no es así. Somos una parte física, que es lo que vemos, una parte cognitiva, memoria, atención, lenguaje, pero somos estado de ánimo. Y eso no lo podemos separar, está todo relacionado. Lo que pasa es que nosotros somos un poco ignorantes y cada uno lo ve desde su punto de vista, pero la persona es una, no son tres. ¿Cuáles son las funciones más afectadas? También lo hemos visto, pero quiero hacer un especial hincapié en la velocidad de procesamiento de la información, la atención y otro concepto que es la memoria de trabajo. Os cuento un poco por encima qué es eso, porque esto casi todo se puede englobar dentro de esas funciones ejecutivas, aunque hay más. Pero la velocidad de procesamiento de la información, ¿qué es? Pues eso, la velocidad a la que podemos pensar y a la que podemos ejecutar lo que estamos pensando. Es algo básico, es como la estructura sobre la que tenemos que funcionar, junto con la memoria de trabajo. ¿La memoria de trabajo qué es? Tú tienes una información en tu memoria, pero tienes que hacer algo con esa información. Si solo la tienes, pues es memoria inmediata, muy bien. Pero cuando estás haciendo algo con la información, eso es memoria de trabajo. Es como un ordenador, tú tienes un ordenador, tienes un disco duro con millones de terabytes, vale. Pero ¿cuánta RAM tiene tu ordenador? ¿Cuántos programas puedes poner en marcha y cómo de potentes son? Pues a nosotros nos pasa algo parecido. ¿Cuánta información puedes manejar? Eso es esencial. Y, por ejemplo, en las formas progresivas sí que predomina un deterioro cognitivo con esa alteración de funciones ejecutivas, mientras que en las formas recurrentes remitentes
predomina un tipo de deterioro de tipo amnésico, más alteración de la memoria. Esto es muy resumido, esto no lo contéis por ahí, pero más o menos para que nos hagamos una idea. Sí. Eso se edita después. Y lo que está claro es que, de cualquier manera, más o menos deterioro, lo que sabemos es que probablemente puede impactar en la calidad de vida de las personas. Eso está claro. Y también insistiendo en que la mayor parte de la gente es gente joven y que pues, necesita que su cerebro funcione bien y funcione rápido. Yo siempre digo que el cerebro que funciona bien tiene que funcionar rápido. Si no, tú tienes un ordenador que es una maravilla, pero como vaya un poco lento, dices, esto no vale para mucho. Pues nuestro cerebro es algo parecido. Pero ¿por qué unas veces el cerebro se va hacia un lado o hacia otro? Es decir, hacia el bien o hacia el mal. Uy, eso es muy filosófico. No sabría responderte. El blanco o el negro. ¿Por qué cuando vamos a comprarnos un coche, por ejemplo, o a elegir un coche, por qué elegimos el rojo y el verde o el azul? Uy, eso es para hablar largo y tendido. No, yo, en principio, con esto directamente yo creo que no tiene mucho que ver, pero bueno, es un tema interesante. Si quieres lo vemos luego. No, pero no sé, a lo mejor no te he respondido o quieres algo más concreto, te puedo... No, es que es una pregunta que siempre me lo he hecho, o sea, siempre me he hecho, ¿por qué somos así las personas? ¿Por qué somos y nos inclinamos a esto o a aquello y no a lo otro o a lo demás allá? Bueno, eso, pues es que la neurociencia se está preguntando esto y también se está preguntando qué es la conciencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo somos conscientes de que somos conscientes? ¿Por qué? Pero eso a mí se me escapa por ahora. Entonces, vamos a ir a cosas más básicas. Una cosa importante en las evaluaciones neuropsicológicas no es hacer una y olvidarte, sino que lo interesante es hacer una evaluación periódica para ver hacia dónde vamos. Lo primero es sí, establecer una línea base, saber si hay funciones que estén alteradas y a partir de ahí pues poder establecer la evolución. ¿Por qué? Pues porque nos informa sobre posibles cambios a lo largo de la enfermedad y también nos ayuda a seleccionar tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que puedan utilizarse en la rehabilitación o en el tratamiento en general. También para el propio paciente, para la familia, para los posibles cuidadores, también es interesante saber con qué estamos tratando, qué limitaciones hay y cómo podemos ayudar. Y desde luego es la base sobre la que luego se va a desarrollar la rehabilitación cognitiva. A mí lo de rehabilitación la verdad es que no me gusta mucho, me gusta más estimulación, porque rehabilitación me parece una palabra un poco fuerte, pero lo dejamos ahí, rehabilitación, estimulación. Las evaluaciones neuropsicológicas, ya me habéis dicho que no habéis hecho ninguna, pues vamos a hacer una, ¿vale? Pero vamos a hacer una muy breve. Vamos a utilizar la primera hoja que tenéis en la carpeta, es un cuestionario que se utiliza para detectar posibles cambios cognitivos. No significa que uno tenga problemas dependiendo de lo que responda a esas cuestiones. Entonces, yo os lo voy a pedir que lo hagáis. Si se nos va... Sí, hágalo usted también, sí. No, me sirve de persona de control. Pues vamos con ello. ¿Eh? No, pues venga, vamos con ello. Entonces, eso formaría parte de esto primero que está aquí, que es un test de screening, la palabreja en inglés es de detección de posible deterioro cognitivo. No pongáis, esto es personal, no pongáis vuestro nombre, por favor. Esto es para vosotros. Esto os lo lleváis a casa. Él puede contestar con una cosa y yo lo veo. No, pero usted conteste de usted. No, ya, pero digo por lo que él va a contestar. Sí, no, déjele, sí. No. Déjele. No, esto es un cuestionario que es solo de detección. Si solo utilizamos esto, no vale para nada, porque luego, en el caso de que hiciéramos una evaluación posterior, habría que hacer mucho más que esto. A lo mejor no lo puede leer bien, pero...
Bueno, este es el... Tampoco lo veis a lo mejor, no sé si esto tampoco lo ve, ¿no? Es... Pues eso, tú contestas aquí de una foto con el móvil. Sí. Bueno, si se acerca lo podemos ver. Si queréis os lo leo. Y... Porque lo demás lo veis bien, ¿no? En general. En general. Esto es tiene un componente subjetivo importante. Pero bueno, vosotros contestad lo que os venga. Ya digo, sobre esto no se puede hacer ningún diagnóstico, o sea que no os preocupéis. Mientras os voy contando otras cosas, os voy interfiriendo un poco. Esto es algo muy general. Luego hay baterías que son breves, que pueden durar, entre breves intermedias, pueden durar las evaluaciones entre 20 y 90 minutos. Y luego habría otras baterías que son más extensas, que ya sería diseñado casi de forma personal, buscando sobre todo tres cosas: un diagnóstico diferencial entre diferentes patologías, la posible discapacidad, evaluar esa posible discapacidad y esos programas de rehabilitación de los que hablábamos antes. Un poquito de gota de esta de los ojos aquí o de No tengo. Es que sí, le molesta. Ya. Como me duele estar Suero. aquí entre tanta gente, yo Ya. Un suero fisiológico a lo mejor. lloro mucho. Es que Ya. usa el Airbag ese, pero lo tengo en casa porque también no es frecuente. De todas formas, si no lo podemos hacer ahora, no pasa nada. Se lo lleva a casa y lo hace tranquilamente. No hay problema, no hay problema. No está obligado a hacerlo. Esto es solo un pequeño ejercicio. Bueno, ¿lo tenéis más o menos hecho? Sí. Pues hablamos de un deterioro cognitivo subjetivo si puntuamos por encima, igual o por encima de 27. Si hacéis la suma, que la tenéis en la columna, en estas columnas, podéis tener una idea. No contéis a nadie ni digáis nada. ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Queréis comentar algo? ¿De qué os parece este tipo de cuestionarios? ¿Está bien? ¿Tú crees que refleja la situación? A mí se me olvida lo que ha leído, a mí se me olvida el número. Ya. Porque desde que empecé a leer, sufrí un niño prodigio que con 3 años, por lo visto, ya ni sabía leer. Y desde entonces no he parado. Entonces, la cantidad que leo un libro, a lo mejor a los 2 meses, dice, digo, que lo ha leído hace 2 meses y él piensa que lo ha leído hace más tiempo. Ya. Bueno, ahora hablamos de eso. Por eso digo que lo ve de una manera yo. Vale. Y aquí aparecen estas pruebas de detección. Una de ellas, el test de símbolos y dígitos, lo tenéis ahí y lo vamos a hacer después. Este es el que estáis haciendo. El PASAT también lo vamos a hacer para que veáis en qué consiste. No os enfadéis conmigo, pero no, una tarea que a lo mejor no es fácil. Y estas son las baterías más conocidas. A lo mejor lo veis en algunas publicaciones, pues que alguna asociación o en algún artículo lo podéis ver publicados. Hay algunas que son breves, que son estas de 20 minutos. Esta BCAMS es de aproximadamente 20 minutos. Hay otra que está en torno a 50 y otra en torno a 90 minutos. Quedaros con los tiempos en la cabeza porque eso es importante. Es que aquí estamos hablando de tiempo, pero vosotros cuando vais al médico, ¿tenéis ese tiempo para hacerlo? Es imposible. A lo mejor os pueden dar este cuestionario y poco más, ¿no? Bueno, el que tenéis ahí, en la segunda hoja, tenéis un cuestionario que es el test de símbolos y dígitos. Ese tiene varias versiones. Para personas que no pueden escribir, hay una versión que es hablada. Y yo os propongo que lo hagamos. Son 90 segundos solo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, os explico en qué consiste. No, ese no. Es este que pone clave, ¿vale?
Entonces, esta prueba consiste simplemente en fijaros arriba, que tenéis una serie de símbolos y debajo cada uno un número. Luego tenemos aquí ejemplos que nos sirve para ensayar. Pues por favor, hacer ese ejemplos. No saltéis a hacer en orden. A cada símbolo ponerle el número que le corresponda. Solo ejemplos. Marta, tú hazlo. Exactamente. El siguiente, pues lo buscas, este sería el 5. ¿Vale? Cuando lo tengáis, me lo decís. ¿Lo tienes hecho? No, solo lo que pone ejemplos. ¿Vale? No entera. ¿Veis que hay un corte aquí en medio? Pues hasta ahí. Donde pone ejemplos, ahí hacemos. ¿Vale? Tiempo, ya está. Bueno, esto es para que os hagáis una idea de esta pequeña prueba, pero esta prueba es muy interesante porque esta es esta que está aquí arriba. Luego esto hay que verlo por rangos de edad. No es lo mismo una persona de 20, 30, 40, 60, 80, hay que verlo por rangos de edad. Eso también. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos con esto? Eso que hablábamos antes, la velocidad de procesar y de ejecutar la información. Cuanto más rápido lo hagas, mejor, lógicamente. Y la atención visual. Si no eres capaz de poner atención en la tarea, pues no vas a hacerlo bien. Como veis, es fácil y además es sensible, porque puede detectar ese posible deterioro incluso en momentos iniciales y en ausencia de cualquier otro síntoma motor también. ¿Vale? O sea que es una tarea, por eso Fernando, en uno de los trabajos, se incluía como tarea para hacer en los ensayos clínicos, como una medida del cambio. Es una tarea importante. Luego, este CVLT es una prueba que tiene que ver con la memoria. No os voy a pedir que hagamos esa prueba de memoria porque es muy larga. Esta es memoria auditiva, memoria verbal. Y luego hay pruebas de memoria visual. Os voy a poner solo un pequeño ejemplo de qué es lo que se hace. Entonces, bueno, vamos pasando. Este ya paso yo. Vale. Entonces, mira, os voy a dar un tiempo para que os fijéis. Esto no lo vamos a hacer. Simplemente fijaros en una lámina con una serie de dibujos. Y luego lo que tenemos que hacer es decidir si lo hemos visto o no lo hemos visto. Los siguientes que veamos en adelante. ¿Vale? Vamos a ver una lámina, unos cuantos dibujos, la quitamos, os enseño uno y me decís si lo hemos visto o no. ¿Vale? Fijaros en esos dibujos. Bueno, vamos a hacer como que es un poco más. ¿Lo hemos visto? Bueno, por consenso, aquí, democracia. Más sí que ¿no? ¿Este? 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 Sí, no, sí, no. ¿No? Sí. Sí. No. Sí. No. No. Sí. Bueno, pero bueno. Oye, eso de que no habéis ido es mentira, os han hecho alguna evaluación. No, está muy bien. Bueno, esta es una pequeña prueba. Pruebas de memoria hay muchas, hay 100.000 pruebas de memoria. Hay una batería que a mí me gusta utilizar, que es la escala de memoria de Wechsler, que es mucho más compleja que cualquier cosa de estas, pero aquí buscamos si hay un deterioro en algún momento inicial. Es algo rápido. Otras pruebas que valoran funciones ejecutivas, quizás oigáis hablar del test de Stroop, el Wisconsin. A mí hay uno que me gusta mucho, que es la fluencia verbal. Es un test muy sencillo, muy rápido y nos da mucha información. Fluencia verbal. Hay de dos tipos. ¿Vale? Por ejemplo, en un minuto tenemos que buscar todos los nombres de animales que podamos. Un minuto. Entonces, bueno, pues damos el tiempo, dices todos los que puedas. Y hay otra parte que es buscar palabras con la letra P, por ejemplo. No es lo mismo, porque animales es una categoría semántica. Y una parte de nuestra memoria está organizada por categorías. Tenemos animales, muebles, frutas, vale. Te metes en la categoría y buscas información.
pero no tenemos una categoría con la letra P, con la letra J, con la letra V, que hay que hacer abrir cajones diferentes. ¿Y qué ocurre? Que suele tardar más tiempo. Además, en la primera, la de los animales, tienes la posibilidad de utilizar una estrategia que es buscar animales que se parecen entre sí. Y eso hace que el acceso a la información sea más rápido y más eficaz. Pero con la letra P no tenemos esa posibilidad, hay que hacer estrategias nuevas. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que en realidad tenemos dos procesos, uno es automático, más o menos automático, y otro es más consciente, y hay diferencia entre ellos. Lo normal es que tendamos a hacer mejor la primera parte, lo de los animales, que la letra P. Pero luego eso, como se va corrigiendo por rangos de edad, pues podemos compararlo. Pero es una tarea muy interesante también porque hace ya un tiempo, no sé si habéis oído hablar de una neurona que se llama la neurona de Jennifer Aniston. ¿Os suena? ¿Sí? Bueno, pues es una neurona, no es así, pero bueno, son grupos de neuronas que están en el hipocampo, que antes Fernando hablaba de ello. El hipocampo es una estructura que tenemos en la parte interna del cerebro y que se encarga sobre todo del procesamiento de la memoria. Pero es una estructura muy interesante porque ahí no está la memoria. La memoria parece que está en la corteza, bien repartida, en la corteza del cerebro. Y lo que hace el hipocampo es poner en relación los estímulos que estamos recibiendo con la información que está en nuestra memoria. Entonces, bueno, hay un experimento de un neurocientífico argentino que en pacientes epilépticos estaba probando, enseñaba fotos de personas y entonces estaba viendo cómo unas neuronas disparaban. Y vio que una neurona disparaba solo cuando veía fotos de Jennifer Aniston. Fotos en cualquier posición, incluso ante el nombre, escrito, oído, pues ahí están esas neuronas. No es neurona de Jennifer Aniston, se le conoce así, pero son neuronas de concepto. Parece que ese hipocampo tiene que ver con cómo formamos los conceptos. Fijaros que esa tarea tan simple nos permite ver qué ocurre, cómo están los conceptos formados. Por ejemplo, personas con Alzheimer, tú le pides nombres de animales, te dicen pocos, pero además los que te dicen están desestructurados. Ballena, cucaracha, perro. Personas que no tienen esa alteración lo van estructurando, ballena, cachalote, tiburón, ta, 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 ta. ¿Y por qué? Pues porque esos conceptos están relacionados unos con otros. Valoramos la función del hipocampo. ¿De acuerdo? Me gusta mucho esa tarea. Muy simple. Bueno, esto ya hemos hablado de ello, la memoria de Wechsler, el test de la figura de Rey, que ese también a lo mejor os puede sonar en algún momento. Bueno, os traigo esto es una curiosidad. Hay un test que a mí me gusta utilizar mucho en otro contexto, que es el test del reloj. El test del reloj consiste simplemente en dibujar la esfera de un reloj y colocar una hora. Bueno, esto es un paciente que no es un paciente de esclerosis múltiple, pero para que veáis hasta qué punto se puede ver alterada la capacidad de organizar y de planificar algo tan simple como un reloj. Un señor, economista, 68 años, 2 idiomas, o sea que la parte académica o cultural no tiene mucho que ver con todo esto. A lo mejor alguna vez sí que podéis oír hablar de un test que se llama el mini mental, que es el mini examen del estado mental. Es una tarea que muchos neurólogos lo hacen en la consulta de forma rápida y te puede dar una información aproximada de globalmente cómo funciona una persona desde el punto de vista cognitivo. Funciones ejecutivas, bueno, más o menos hemos hablado de ello, pero que sepáis que las funciones ejecutivas es la capacidad que tenemos sobre todo de organizar, de planificar, de anticipar, de ser conscientes de lo que somos y de cómo funcionamos. Para evaluar las funciones cognitivas hace falta mucho, hace falta hacer una anamnesis importante, preguntar al paciente por cómo funciona, a la familia también. Hay un montón de cuestionarios, de observaciones, hay pruebas específicas, incluso baterías específicas que pueden estar pues, 1 hora, hora y media, solo para funciones ejecutivas. Bueno, esto es lo que hemos hecho. Esta es la figura de Rey. La figura de Rey consiste simplemente en que tenemos este dibujito, se copia y se ve cómo es la calidad de la copia. Luego se retira y se pide, de forma para ver la memoria, que se recuerda de ese dibujo y cuando pasa un tiempo también se le vuelve a pedir. Figura de Rey, muy conocida. Este es el trail making, que es bueno, seguimiento de caminos, trazado de caminos.
Y consiste simplemente en ir alternando un número, una letra, un número, una letra. Hay una parte A que es solo números. Entonces comparamos lo que es la velocidad puramente de ejecución motora con lo que es la capacidad de cambiar el foco de la atención de una tarea a otra. Antes hablábamos de la atención no es un concepto único. Hay atención focalizada, hay atención mantenida en el tiempo y hay atención alternante. ¿Cómo somos capaces de hacer dos cosas a la vez? O una detrás de otra, porque hacer dos cosas a la vez probablemente no sea nada fácil. Y esta es una tarea muy sensible también, porque hay personas que no pueden hacer esa tarea, solo hacen números o solo letras, pero no pueden ir alternando. Y otro factor es el tiempo. Ahí también tomamos el tiempo. Casi todas las pruebas utilizamos el tiempo como medida de esa velocidad de procesamiento de la información. Vamos a hacer un pequeño test de este que sirve de screening, pero esto es un juego, ¿eh? No hay que tomárselo en serio. ¿Sí? El Passat. ¿Le das? Vale. Entonces, ¿esto en qué consiste? Esto tiene que ver con la atención, la memoria de trabajo. Bueno, consiste en que primero vamos a ver un número, ¿vale? Y a continuación va a aparecer otro. Y lo que tenemos que hacer es sumarlo, uno y otro. Pero nos tenemos que quedar con el que... Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Mira, tenemos este, ¿cuánto es? Vale. No, sumado con el que hemos visto antes, era 1, 4, ¿vale? ¿Y el de antes? 3 y 5, 8. ¿He oído 10? ¿10, 10, 10? Vale. Vale, bueno, es simplemente para que tengáis una idea de qué es esto. Vale, lo podemos quitar. Esto es una tarea que se puede complicar hasta el infinito, porque incluso hay variables que tienes que tener en cuenta no justo el anterior, sino el anterior del anterior. ¿Qué estamos viendo con eso? La capacidad de mantener en tu memoria la información y trabajar con ella. Esa es la famosa memoria de trabajo. En inglés oiréis working memory, pero digo porque ahora como todo el mundo utiliza palabras de estas, por si acaso. ¿Vale? Memoria de trabajo esencial. Y bueno, en realidad ya lo hemos comentado, pero las dificultades para realizar este tipo de evaluaciones es el tiempo y los recursos, la gente especializada y el material con el que puedes contar para hacerlo. Por vuestra experiencia, pues parece que esto no está al alcance de lo que hacéis habitualmente. No digo por capacidad económica, porque bueno, se podría hacer en la sanidad pública en cualquier caso, pero lo que falta es concienciar para que esto se pueda hacer en cualquier sitio, porque es esencial. Y además, volviendo a lo que comentábamos antes de Fernando, de los ensayos, se está utilizando esto como medida de eficacia del tratamiento. No solo la parte física, sino que la parte cognitiva es esencial. Volvemos a lo de antes. 3 esferas, físico, cognitivo, emocional, no es más importante una que otra. Y hablábamos de la incidencia y, bueno, pues dependiendo el deterioro, pues sí, en torno al 50%, depende de los estudios, más, menos, pero si tenemos una media, ponerle 50%. Si aquí somos 20 personas, 10 podríamos estar con un cierto deterioro cognitivo, que puede ser muy variable. Y también insisto en lo que decía Fernando, un deterioro cognitivo asociado a la esclerosis múltiple no es una demencia, es algo diferente, ¿de acuerdo? Y esto también lo visteis, los que estuvisteis la otra vez, la fatiga, esencial, pero también me interesa mucho ese concepto de calidad de vida. Por eso, en vuestra carpetita tenéis ahí, eso os lo lleváis para casa para hacerlo tranquilamente. Este es el cuestionario que se suele utilizar para evaluar un concepto tan complejo, yo creo, como es la calidad de vida. Aquí probablemente no se resume todo. En esta tarta que tenemos aquí, pues la calidad de vida yo creo que abarca salud física, psicológica, las redes interpersonales, más o menos voy a decir lo mismo que tú, pero de otra manera, autorrealización,
inclusión social, bienestar socioeconómico, derechos. Todo eso es calidad de vida. No solo que físicamente esté mejor, que psicológicamente esté mejor. Todo lo demás también es muy importante. Con este pequeño cuestionario no se ve todo, pero sí podemos tener una idea de cómo están las cosas y, sobre todo, igual que se hace en una valoración neuropsicológica formal, poder ir viendo a lo largo del tiempo qué pasa con la calidad de vida. ¿Se ve afectada, positiva, negativamente? Es, yo creo que, esencial también. Y, bueno, pues esto lo vemos después. Luego, si queréis, o cuéntame. Sí. Una pregunta. Estas evaluaciones neuropsicológicas, o sea, como las que hemos hecho nosotros, Sí. ¿cómo se tiene en cuenta el error que puede introducir que una persona tenga fatiga? O que una persona, o sea, porque hay muchos factores que, pues, yo qué sé, igual no ha desayunado. Y, claro, entonces hay muchas cosas que pueden hacer que el resultado parezca que, uy, tiene Sí. un Sí, deterioro muy grande y luego resulta que no. O sea, hay Sí, un error bueno, ahí. claro, por eso es importante que la evaluación no consista solo en un cuestionario. Eso no es una evaluación neuropsicológica, simplemente es una aproximación. Imagínate pues, que vas a la consulta de un neurólogo y te pasa ese pequeño cuestionario. Ese neurólogo puede decir, oye, a la vista de esto y de todo lo demás, ¿por qué no te haces una evaluación neuropsicológica más amplia? Y ahí sí que hay más tiempo para ver qué ocurre, porque además la información no solo viene del paciente, sino que viene de la persona o de las personas que estén con él o con ella. Sí. ¿Y se hace en un mismo día o se suele hacer Depende. a lo largo de varios días para poder... Depende. Si es una evaluación muy larga, no se debería hacer el mismo día o al menos todo seguido. Sí. Se debería dar un tiempo de descanso. Y luego eso también es muy variable, es una cuestión muy personal. Hay personas que además van más rápido, otras más lento. Hacer generalizaciones es complicado, pero sí, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta y yo me lo pregunto muchas veces y cada vez me pregunto más, todos esos pequeños factores hasta qué punto influyen. Pero también pienso que, aunque no sean medidas exactas, si siempre utilizas la misma medida, puedes ver cambios, que es lo que nos interesa. Yo tengo un metro que mide 99 centímetros, pero siempre utilizo ese metro. Da igual, siempre voy a tener una misma medida. Pero si tengo un metro que mide un metro, otro 99 centímetros y otro 102, y cada vez utilizo uno, eso ya es otra historia. ¿Y se puede mejorar el deterioro cognitivo hasta tal punto de que de repente, uy, la primera vez que tengo un estudio, o sea, una evaluación, pues tengo un resultado horrible, parece que tengo muchísimo deterioro cognitivo y la siguiente de repente tengo buenísima? ¿Se podría cambiar hasta tal punto? Pero, ¿O ahí ya...? ¿y qué ocurriría en medio? ¿Qué cambio ha habido en medio? Tiempo. Tiempo. Bueno, igual ha habido cambios de dieta, cambios... Pues, No, mejorar, mira, pero ¿se podría? ¿O eso ya diría, uy, aquí ha habido algo que...? Puede haber cambios debido a muchos factores, pero la ventaja de las pruebas neuropsicológicas, las más simples, que son las que a mí más me gustan, es que todo el mundo debería poder hacerlo más o menos dentro del rango normal. Si nos salimos de ahí es porque algo está ocurriendo. ¿Puede haber variaciones? Sí, pero dentro de un rango normal, eso es lo que debería ser. Entonces, cuando eso se sale de lo que estadísticamente esperamos, es cuando tenemos información. Pero sí, por ejemplo, la tarea esta que yo os comentaba de la afluencia verbal es una tarea muy variable. Yo te lo hago por la mañana, te lo hago por la tarde, probablemente haya cambios, probablemente. Pero si yo tengo una medida repetida, sí que puedo ver no una foto, sino una película de lo que está ocurriendo. En una foto puede haber muchas interpretaciones. En una película ya no es lo mismo. Te quería preguntar, mi marido tiene pendiente hacerse un test cognitivo, Sí. que le manda el neurólogo. ¿Qué es este tipo de test? Sí, este tipo de test. ¿Es esto? Sí, sí, sí. Puede ser muy variable, dependiendo del tiempo, del lugar, de lo que sea, pero el objetivo es saber cómo está nuestra atención, nuestra memoria, nuestras funciones ejecutivas. Esto es lo que, sí. Pero, por ejemplo, lo de la memoria que acaba de decir. Yo la memoria a lo mejor me pregunta, ¿qué cenó usted ayer? Y no Sí. me acuerdo ni nada. Sí. ¿Quiere usted que le recite el tenorio desde que empieza? Sí. Se lo recito. Pues mira, ahí le voy a contar una historia, si me deja, ¿vale? Le voy a contar una historia. Si os gusta leer, hay un libro de Borges que se llama Ficciones. Uno de los cuentos se llama Funes el Memorioso. Y Funes, el Memorioso, es un chico que va a caballo y se cae del caballo y se golpea en la cabeza. Y tiene problemas de memoria. ¿Pero sabe cuáles son?
que no puede olvidar nada. Ah, que no, sí, sí. No puede olvidar nada. Dices, bueno, pues esto está bien, ¿no? Pues no, es un horror. Tiene que vivir en el fondo de una habitación a oscuras para no recibir estímulos, porque es capaz de recordar de un árbol todas las hojas que ve, todas las ramas que ve. Nuestra memoria casi es más importante el olvido que la memoria. Y es más fácil recordar lo que tenemos de antes que lo que hemos hecho ayer. Pero no porque probablemente sea más difícil, sino porque lo que tenemos de antes está bien grabado, pero no tenemos todo. Tenemos una parte de nuestra memoria, no tenemos toda. En cambio, lo de ayer probablemente todavía no lo hemos guardado y probablemente lo olvidemos, porque según recibimos información, estamos olvidando. Ahora mismo aquí estamos recibiendo múltiples informaciones, pero no retenemos todo, solo nos quedamos con una parte y perdemos casi todo. Sí, pero por ejemplo lo que decimos, él ha sido mucho toda la vida y todo, y estaba... Oye, él ahora mismo pregúntele que cómo se llama el actor o que sale ahí, cómo se llama eso, Ah, no se acuerda. claro, claro, eso es otra historia. Es otra historia, por eso digo, No le voy a contar otra historia, pero... Él dice, tengo muy buena memoria, pero lo que dice él, pues eso, ha hecho mucho ¿Cómo teatro. empieza el Quijote y cómo termina? Se lo puedo decir, porque Sí, todo el mundo sabe que en un lugar de la Mancha, pero ¿quién sabe cuál es el final del Quijote? Pues cuéntenoslo, cuéntenoslo. ¿No lo sabe? No, cuéntemelo. Pues vale. Vale, pues ya está. No le había dicho, Termina. vale. No, los nombres propios son palabras un poco especiales. Es que es eso, yo Porque los si a mí actores, se me sí. olvida, si se me olvida esto, puedo decir, hombre, pues es una cosa así que me sirve para sentar, que tiene 4 patas, bueno, más o menos es lo que es. Pero si se me olvida Los actores de español, muchos. cualquier cosa, mi nombre, Antonio, se me Un olvida, amigo, ¿cómo se llama? ¿cómo digo Antonio? Es un poco más complicado. Eso es lo que- Detrás de un nombre propio no hay tanta información como detrás del resto de palabras. No, Y por eso es más fácil. Yo los amigos que dice ella, los amigos de la infancia, me acuerdo de todos, nombres, apellidos, y hasta el árbol genealógico, me apura. Bueno, perdona, dime. ¿Estos problemas cognitivos, hay algún ejercicio o cosa que...? Natalia te va a contar. Vale. Natalia te va a contar. Pero lo que contaba Fernando de todas estas cosas que tienen que ver con la parte cognitiva, el estar físicamente activo, mentalmente activo, control de factores de riesgo vascular, actividad social, estado de ánimo, todo eso influye también.